noches. Tengo el honor y el gusto de presentar al doctor Ernesto Munive, con quien hacemos parte del grupo de tumores de mama en el comité. Lo conozco desde que llegó aquí a Manizales y ha sido una gran adquisición pues para el Hospital de Caldas. El doctor Munive es médico cirujano de la Universidad Libre de Barranquilla, es médico especialista oncólogo radioterapéutico del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación de España. Es máster en radiocirugía cerebral y radiocirugía extracraneal, CBRT, y actualmente es especialista oncólogo radioterapéutico y coordinador médico del servicio de radioterapia del CES Hospital de Caldas. El comentario de orden lo va a dar nuestro conocido académico, radioterapeuta también de toda la vida, el doctor Hernán Darío Salazar. Bien, pues, doctor Munive, comience su conferencia. Eh, bueno, antes que todo, el agradecimiento es mío, pues siempre quiero agradecer a la Academia de Medicina de Caldas, al doctor Campo Elías por esta invitación y también agradecer la presencia del doctor Hernán Salazar, a quien le profeso un profundo respeto y admiración. Eh, Siempre esperé que el doctor Campo Elías me invitara a dar una charla aquí en la academia, nunca se lo manifesté. Creí prudente esperar para que me hiciera la invitación. Cuando me lo dijo, pues me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me habló acerca de que le colocara un título llamativo. Nosotros los radiooncólogos somos muy técnicos, siempre nuestra especialidad es muy técnica, muy tecnológica y tardé en enviarle la información porque pues no sabía qué título escoger. Finalmente escogí este título que denota, por un lado, una parte clínica de la radioterapia como tal, pero también, por otro lado, la esperanza de nuestra especialidad, que tiene un futuro promisorio y que además es una especialidad emergente, pese a que la radioterapia no es un tratamiento, no es un tratamiento nuevo. Eh, la charla, pues voy a la dividir en diferentes ítems. Vamos a hablar primero sobre introducción e historia. Luego hablaremos sobre generalidades de radioterapia, datos epidemiológicos, la experiencia en nuestro centro, en el CES, Hospital Universitario de Caldas, que es un servicio de radioterapia con apenas año y medio de haber abierto. Hablaremos algo sobre el futuro de la radioterapia y finalmente las conclusiones. Este tema de la radioterapia, eh, a finales del siglo XIX, las bases de lo que hoy es los tratamientos de radioterapia, empezaron con Röntgen, Becker, el Thomson, y que el primero, pues, con el descubrimiento de los rayos X, luego la radiación natural por Becquerel, Thomson y Rutherford sobre los rayos alfa y beta. Pero realmente en el año 1898, Marie Curie descubre el radio y ahí empieza pues toda esa cascada de la utilización de los tratamientos de radioterapia con fines terapéuticos. Es así que a mediados del siglo XX empezaron con el cobalto, que sentó las bases para para la aparición de los primeros aceleradores lineales que empezaron más o menos desde la década del 50, 60, con la llegada de la planeación computarizada y la llegada de las imágenes diagnósticas modernas, por ejemplo, como la tomografía en el año 80, se fue consolidando nuestra especialidad como tal. Ya en la década del 90, cuando aparecieron las primeras imágenes PET, resonancia magnética, de un impulso, no solo a la radioterapia, sino a la oncología como tal y a sus tratamientos, permitiendo pues tratamientos más precisos, con imágenes más nítidas y con mejores estadificación de nuestros pacientes. En la actualidad, pues contamos con técnicas, lo que nosotros llamamos la radioterapia moderna, IMRT, radioterapia 4D, IGRT, radiocirugía craneal, extracraneal, protonterapia, que ahorita más adelante pues vamos a hablar de ellas. Pues es una, una diapositiva esquemática, una foto, un dibujo donde se muestra la evolución de
de nuestra especialidad. Y aquí pues ya empezamos a notar las máquinas de radioterapia, los aceleradores lineales, la fotografía que está al final, a su derecha, a la izquierda mía, muestra ya cómo empezaron a configurar los tratamientos, disminuyendo los efectos colaterales que pudieran existir. Ya metiéndonos en el tema de de generalidades de la radioterapia, pues eh, es un tratamiento que no solamente se utiliza para el cáncer, para tumores malignos, sino también para tumores benignos. Lo que hace básicamente es destruir la célula maligna o la benigna, erradicando o eliminando esas células tumoral mediante partículas que ejercen una acción de tipo físico, tales como los rayos X, gamma, electrones o protones. Básicamente su mecanismo de acción es un daño sobre el ADN celular, cuya acción puede ser directa o indirecta. Y con la radioterapia moderna, cuando ya empezamos a utilizar técnicas de radioterapia como radiocirugía, SBRT, ya el daño directo es un daño directo sobre el ADN. Son dosis ablativas, dosis muy altas que pueden producir una ruptura directa de la membrana celular, daño endotelial, apoptosis, y que muchas veces generan una muerte inmunogénica de la, de la célula que estamos tratando. Mm, la radioterapia, eh, y yo sé que el doctor Hernán está de acuerdo conmigo, es la gran desconocida en el arsenal terapéutico oncológico. Es una pregunta pues, que uno muchas veces se hace, y esta es una diapositiva que siempre los radiooncólogos traemos a las charlas. A nosotros los radiooncólogos nos encanta que nos inviten a las charlas de nuestra especialidad, porque siempre pues queremos dar a conocer las ventajas o los beneficios que ofrece nuestra especialidad. Y la pregunta es, ¿qué realmente cura el cáncer? Bueno, si ustedes ven en ese esquema, la radioterapia está involucrada en el 40% de la curación de los tumores malignos. La primera, la arma terapéutica y que se asocia con el mayor porcentaje de curación es la cirugía, luego la radioterapia con el 40% y la quimio, incluyendo la inmunoterapia, está en un orden del 11 al 15%. Pero además, tener en cuenta que es el tratamiento oncológico más costo efectivo. Solo representa alrededor del 5% de los costos económicos de los tratamientos oncológicos. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué, por qué no nos conocen más? No es una especialidad que, que tenga una mayor difusión. De hecho, en su página de Estro, Estro es la Sociedad Europea de Radioterapia Oncológica. Ellos tienen en su página principal una parte donde hacen una defensa a ultranza de la radioterapia. Y me robé este párrafo escrito en dicha página donde ellos dicen pues que, y es realmente la verdad, que más del 50% del paciente oncológico en alguna etapa de su tratamiento debe recibir tratamiento con radioterapia, pero que desafortunadamente uno de cada cuatro pacientes que deben recibir la radioterapia no la reciben por diferentes razones. Y además, eh, estamos ante una demanda en la necesidad de tratamiento radioterápico de nuestros pacientes. Solo, ojo, solo para el 2025. Es decir, ya se estima un crecimiento de esa necesidad del 16%. Eh, Ahorita más adelante retomamos ese tema. Quiero de pronto mostrarles sobre el proceso radioterápico que tiene mucho que ver con
con las generalidades de la radioterapia de una manera sencilla. Nosotros vemos a nuestros pacientes y cuando tienen indicación de radioterapia, el primer proceso o el primer paso que realizamos después de la consulta es una tomografía de simulación o TAC de simulación, que tiene básicamente una doble función. Por un lado, el paciente se inmoviliza de tal manera que esa inmovilización sea reproducible a lo largo del tratamiento, es decir, la posición en la que simulamos al paciente, que le hacemos dicha tomografía, es la misma posición de tratamiento. Y otro aspecto importante y fundamental de la simulación es que nosotros sobre ese TAC pintamos o delimitamos el volumen blanco, el tumor o la zona que queremos tratar, pero también los órganos sanos que están alrededor, buscando minimizar o conocer la dosis para disminuirla y poder dar una dosis óptima a la zona eh, tumoral. Este, por ejemplo, es un paciente de nuestra institución que tratamos con un tratamiento de radiocirugía cerebral. Eh, la principal inmovilización que lleva es ese tipo de máscara, que son unas máscaras estereotáxicas. Ha venido reemplazando al antiguo marco del Excel en algunas patologías, no en todas, pero en muchas patologías ya no hacemos tratamientos invasivos, sino que colocamos este tipo de máscara con una precisión bastante aceptable, milimétrica o submilimétrica, y luego eso lo verificamos con los láseres que tenemos en nuestro tomógrafo. Una vez hecho la parte de simulación, pues viene la delimitación de los volúmenes. En este caso es una paciente con dos lesiones cerebrales muy juntas. La tratamos como una sola, dada la cercanía, delimitamos y fijamos una dosis. Damos normalmente un margen, los márgenes que los hacemos pues buscando minimizar las incertidumbres de movimiento, aunque esta máscara, el movimiento es muy poco realmente, pero siempre existirá algo de movimiento. Y además, en los tratamientos que son fraccionados por temas de diseminación o de enfermedad subclínica, damos márgenes buscando evitar que nos vayan a quedar zonas o regiones sin tratamiento. Una vez hacemos eso, pues nos fijamos que la dosis al PTV. PTV es Planification Target Volume o volumen blanco de planificación, es el objetivo de nuestro tratamiento. Y más abajo hay una lista de estructuras anatómicas del cerebro en las cuales nosotros buscamos que no vayan a recibir una dosis más alta de la dosis permitida o constraints de dosis, todo eso pues basado en ensayos clínicos. Verificamos el tratamiento. El día que el paciente inicia tratamiento, fusionamos las imágenes de TAC de simulación con las imágenes de tomografía que el acelerador lineal realiza y que trae incorporado. Los aceleradores lineales modernos incorporan tomografía que se llaman COMBIN, y normalmente lo que nosotros hacemos es superponer las imágenes que nos deben encajar casi que perfectamente para tener una certeza y una tranquilidad sobre la entrega del tratamiento en la zona que hemos dispuesto que se debe entregar. Ya luego, pues cuando verificamos eso, iniciamos el tratamiento, eso es nuestra máquina, ahí está el paciente posicionado. El día que iniciamos el tratamiento, pues normalmente no hay tantos compañeros. Esta paciente en particular fue nuestra primera radiocirugía y suscitó pues una gran expectativa, y prácticamente todo el servicio de radioterapia estuvo muy atento, pero normalmente está presente el tecnólogo, el físico médico y el radiooncólogo. Pues mm, ya entrando al tema de los datos epidemiológicos, hace poco salió este estudio. Es un estudio realizado por múltiples instituciones. Ellos lo que básicamente hicieron fue hacer un análisis de la situación actual de la radioterapia en ese momento para 2022, pero proyectado al año 2050, teniendo en cuenta la incidencia, la prevalencia de la enfermedad y la necesidad
de tratamiento de radioterapia en nuestros pacientes oncológicos y la necesidad de profesionales especializados en radioterapia para poder asegurar o garantizar mm, lo ideal, lo que se necesita proyectado el año 2050. Mm, para el año 2050 se prevé que se produzcan más de 35 millones de nuevos diagnósticos de cáncer en todo el mundo, o sea, un aumento del 77%. Las cifras actuales, según Globocam, que es la agencia adscrita a la Organización de las Naciones Unidas en tema del Observatorio de Cáncer, prevé que va a haber un aumento de esa incidencia. Ese aumento va a ser significativo en los países de altos ingresos. No significa que en los países de ingresos medios o bajos no lo haya, pero hacen la aclaración porque esos países de IDH alto o de altos ingresos sí van a estar preparados para, para ese aumento en la incidencia de cáncer, más no así en nuestros países que son de ingresos medios o incluso de ingresos bajos. Eh, y otra conclusión de ese artículo es que la radioterapia definitivamente es un componente indispensable e integral del tratamiento oncológico, aunque normalmente los países de altos ingresos utilizan la radioterapia en todos los pacientes oncológicos, el 60 al 70% de los pacientes oncológicos en los países de ingresos altos reciben su tratamiento de radioterapia. En nuestros países en vías de desarrollo, esa cifra estaba en el 50% o incluso en países mucho más pobres está muy por debajo. Entonces, es la preocupación que surge en relación al tratamiento de radioterapia. Estas imágenes las saqué de ese artículo. Ellos hacen una estimación de la prevalencia o incidencia actual comparando con lo que se va a necesitar en el 2050, el número de radiooncólogos, de máquinas que se van a necesitar comparado el 2022 con el 2050, y el estimativo es bastante alto realmente por el mismo crecimiento de la enfermedad oncológica. Mm, En cuanto a los datos epidemiológicos, pues en el 2022 en todo el mundo se diagnosticaron alrededor de 20 millones de nuevos de nuevos casos de cáncer. En Colombia la prevalencia fue de 303.656 casos. De estos 33.000, 34.000 fallecieron y la mediana de estos pacientes fue de 71 años. El 2,3% de los casos fue en edad pediátrica en nuestro país. Y estos datos corresponden pues al número de nuevos casos para el 2022, que es la fecha en que Globocan está actualizado. Es una agencia pues que es muy complicado actualizarse mucho más porque siempre depende mucho del informe que todos los países del mundo adscritos aporten su registro nacional de cáncer, y hasta el momento las cifras actualizadas son hasta el 2022. El número de nuevos casos, casi 20 millones, número de muertes, casi 10 millones, y la prevalencia es en todo el mundo, en los últimos 5 años a la fecha, de 53,5 millones de pacientes más o menos, en todo el mundo. Aquí se muestra pues el número de nuevos casos, el número de muertes, número de casos prevalentes para nuestro país, eh, con fecha de 2022. Casos nuevos, 117.000, muertes 56.000, la prevalencia que le había dicho de 303.656 casos. Ya estos datos pues son los datos de nuestro país, Colombia. Aquí se muestra por patologías, teniendo en cuenta hombre, mujer, eh, y vemos que realmente pues, ha habido un aumento importante.
Estos datos de la diapositiva actual corresponde pues al TOC de los tipos de cánceres más frecuentes. Seguimos hablando de Colombia. En hombres, definitivamente el cáncer de próstata. En la mujer, definitivamente el cáncer de mama. Y ya en forma global, analizando los dos sexos, llama mucho la atención que sigue siendo tanto el cáncer de mama como el cáncer de recto, pero, perdón, tanto el cáncer de mama es el cáncer de próstata y mama a la cabeza. Y en tercer lugar, pues el cáncer colorectal, que realmente en la práctica, en nuestra práctica diaria, sí que tiene una alta incidencia y prevalencia. Es una forma resumida de todos los tipos de cáncer de acuerdo a su frecuencia. Mama, próstata, colorecto, sí, están en primer lugar. Eh, Ya de pronto analizando esa cifra por porcentajes, en hombres el 17% de próstata, en mujeres el 28% de todos los cánceres son de mama. En segundo lugar en las mujeres el cervix, el colorecto en los hombres es el segundo. Y pues haciendo un análisis, vemos que normalmente los primer casos mama, próstata y colorecto en ambos sexos, obviamente sacando el cáncer de próstata en mujeres, es de los más elevados que pueda haber. Ya en nuestra región, eje cafetero, el número nuevo de casos reportados son casi ronda los 13.000 y los pacientes fallecidos pues corresponden a alrededor de 6.000 de 6.000 casos. Definitivamente Mama está en el primer lugar y un dato muy llamativo que en el eje cafetero, donde se incluye pues los tres departamentos, el cáncer de colorectal ocupa el segundo lugar. Aquí un poquito más grande, un poco más clara la misma diapositiva. Eh, ¿Qué conclusión podemos sacar? Aquí en el eje cafetero, pues donde se incluye el departamento de Caldas, comparado con las otras regiones de Colombia, es la segunda región del país con el mayor reporte de casos nuevos y prevalentes de cáncer, según los datos de Globocan 2022. Eh, yo creo que nuestro hospital, CES, Hospital Universitario de Caldas, consciente de toda esta epidemiología, toda esta estadística, le ha apostado a los tratamientos oncológicos. Normalmente, por ejemplo, el servicio de, de oncología del hospital solo tiene 3 años. El servicio de radioterapia se inauguró hace año y medio y nosotros contamos con un acelerador lineal de electrones de una marca Varian, que es una marca de Estados Unidos, una máquina de última tecnología que nos permite hacer pues múltiples tratamientos, sobre todo tratamientos relacionados con la radioterapia moderna, VIMAX, MRT, radiocirugía. También se incorporó la braquiterapia, que es un tratamiento que se administra localmente. Braqui viene del griego cerca y es la colocación de fuentes radiactivas en la zona tumoral o muy cercana a ella. Y también contamos con un TAC de simulación exclusivo para el servicio de radioterapia. ¿Qué hacemos nosotros en el hospital? Pues en el hospital hacemos radioterapia externa o teleterapia, técnicas como radioterapia de intensidad modulada, radioterapia VIMAX, 3D CRT, radioterapia con electrones. No quiero de pronto hacer mucho énfasis en eso, pero son técnicas más modernas de radioterapia que permiten dar dosis más altas con un mínimo compromiso de los órganos que están cerca de la zona de los tumores. La braquiterapia, como les dije, es la colocación de fuentes muy cercanas a la zona tumoral, puede ser intercavitaria, intersticial dentro del tumor, en zonas de piel.
¿Por qué es importante la braquiterapia? Pues la braquiterapia es muy importante y creo que el servicio de radioterapia del hospital y las directivas del hospital han hecho mucho, se ha diseminado mucho esa noticia porque todavía sigue siendo, la braquiterapia es un tratamiento que no es nuevo, pero que sigue siendo el tratamiento de primera elección, el tratamiento que tiene la mejor evidencia en ciertos tipos de tumores y que pese a que hay técnicas nuevas de radioterapia, modernas, no tienen el perfil de curación, de seguridad, de menos efectos colaterales en algunas localizaciones, como la braquiterapia, especialmente en tumores de cervix. Y pues también estamos haciendo tratamiento de radiocirugía, radiocirugía de momento craneal. En verde aparecen las técnicas que todavía no hemos iniciado, pero que a corto plazo pues, vamos a iniciarla, como la radiocirugía extracraneal. Estos son los tumores, la mayoría de los tumores que hemos tratado en nuestra institución, tumores de mama, próstata, recto anal, cervix, endometrio, pulmón, sarcomas, cabeza y cuello, tumores de piel, cerebro, muchos pacientes paliativos, tumores hepáticos, biliopancreáticos, estómago y también pues tumores benignos. Como, ¿qué tumores benignos hemos tratado? Hemos tratado, por ejemplo, meningiomas, schwannomas, hemos tratado malformaciones arteriovenosas con radiocirugía. Este es un ejemplo de tratamiento con radioterapia, como la radioterapia moderna conforma la forma, en este caso una mama, eh, en color verde azul es la dosis que utilizamos para tratar la mama, respetando mucho respetando mucho la zona pulmonar y cardíaca. Este es otro ejemplo de tratamiento en pelvis, es un caso de un SEA de cervix, un tratamiento incluyendo las cadenas ganglionares retroperitoneales o paraórticas. Hemos instaurado también nosotros, hemos implementado en nuestro hospital la técnica de radioterapia en inspiración profunda o DIBH, que tiene muchas ventajas en relación a cuando hacemos tratamiento al paciente en respiración libre. Aquí, por ejemplo, hice una medición no sé si alcanza a ver, si alcanzan a ver bien la diferencia en cuanto a la distancia del corazón y del pulmón cuando el paciente está en inspiración profunda, esa distancia se alarga y por ende las dosis de tratamiento a pulmón y a corazón las ventajas dosimétricas son enormes. Realmente el paciente recibe una dosis a pulmón y a corazón muy inferior a cuando hacemos el tratamiento en respiración libre. Y pues el principio de ese tipo de tratamiento es que cuando inspiramos, el corazón se aleja de la pared torácica y va a recibir menos radiación. El pulmón al expandirse también pues va a adquirir una mayor superficie finalmente la zona que va a recibir la radiación va a ser más pequeña. También pues hemos hecho tratamientos en pacientes en patología benigna. En este caso es un paciente con una malformación arteriovenosa tipo Spexler-Martin tipo 2. No fue posible operarlo porque la lesión estaba en una zona elocuente. Operarlo significaba un gran déficit neurológico. Tampoco fue posible hacerle una embolización. Entonces surge la radioterapia como una alternativa en este tipo de pacientes. Este paciente le hicimos el tratamiento en una sola dosis. Eh, la única ventaja de la radiocirugía en malformaciones arteriovenosas es que el tiempo de oclusión de una malformación puede tardar 2 a 3 años y en ese tiempo pues podemos tener riesgo de que el paciente pueda sangrar. Este es el mismo paciente, ahí se muestra la zona en verde, la zona que tratamos. Hay unas estructuras que son algunos órganos de riesgo, como el hipocampo, por ejemplo, que vigilamos que no vaya a recibir una dosis muy alta. El tejido cerebral sano, circundante, también es un órgano
sano alrededor que siempre lo preservamos. Eh, es otro caso, de un caso pues de una lesión malformativa arteriovenosa mucho más grande, que también realizamos el tratamiento. En este caso, pues nosotros, el tratamiento, está, todo la terapéutica relacionada con esa patología, no lo hacemos solo, es un equipo multidisciplinario, tenemos mucho apoyo de neurocirugía, de neuroradiología intervencionista, que nos ayuda a delimitar, porque no se trata toda la malformación, sino el nido malformativo. Y pues gracias a ese equipo hemos podido realizar el tratamiento. Ahí hacemos fusión de angiotac, que lo hacemos en el tomógrafo, con angioresonancia, y podemos pues hacer los tratamientos con una precisión bastante importante. Aquí se muestra también lo mismo, la zona de tratamiento. La caída de la dosis es muy alta y el tejido sano circundante cerebral recibe realmente muy poca dosis. Los pacientes terminan su tratamiento y los efectos colaterales son mínimos. Es un ejemplo pues, esquemático de los tratamientos de baraquiterapia que hacemos. Ahí tenemos nuestros inmovilizadores. Aquí una fotografía un poquito más cerca. Nosotros a través de esos dispositivos tenemos que hacer llegar la fuente hacia la zona tumoral y nos valemos, en este caso, en un dispositivo Fletcher que fue creado en los Estados Unidos, y eso va conectado a la fuente de radiación donde finalmente pues nosotros programamos la llegada de esa radiación a esa zona. Quiero traer un caso clínico muy bonito que tuvimos en nuestro hospital. Hemos hecho 11 pacientes de radiocirugía por metástasis cerebrales. Este es uno de nuestros pacientes, un paciente de 78 años. Él ya tenía una masa en el pulmón derecho hacia al ápice pulmonar, con una histología de un adenocarcinoma. El único antecedente importante era una hipertensión arterial, y consulté de urgencia por disartria y por una sensación de entumecimiento facial contralateral. Esta es la biopsia, el reporte de patología habla de un nódulo pulmonar derecho, biopsiado como un adenocarcinoma con una inmuno que confirma el diagnóstico y que además eh, da una característica biomolecular como es el PDL1 positivo, el EGRF positivo, que son dianas terapéuticas para los tratamientos de inmunoterapia que el paciente posteriormente recibió. En febrero, la neurocirugía de urgencia valora al paciente, dijo que no era candidato para cirugía por la profundidad de las lesiones en zona elocuente. Ahora les muestro las imágenes. Solicito una resonancia cerebral porque era una tomografía simple donde se veía el edema, pero no alcanzaba a verse las lesiones bien caracterizadas. Eh, Ese mismo día tenemos el reporte de la resonancia que habla que tiene dos lesiones solidoquísticas con mínimo edema vasogénica, una en el tálamo derecho y otra hacia el giro precentral derecho, de un tamaño de más o menos 2,5 centímetros cada una como diámetro máximo. Ahí alcanzamos a ver las lesiones, la que está en el tálamo derecho y otra en el giro precentral. Fue tratado nuestro paciente el 1 de marzo del 2024 con tratamiento de radiocirugía. Cabe anotar que el paciente tenía una lesión en el ápice pulmonar derecho y el resto de los estudios de extensión estaban negativos. Solo tenía dos lesiones cerebrales. En oncología, actualmente se maneja mucho el contexto de la enfermedad oligometastásica, que son pacientes que, si bien es cierto, están en etapa metastásica, pero la carga tumoral es muy baja, e incluso nos permite que podríamos hacer tratamientos curativos en ese tipo de pacientes. Recibe una dosis, un tratamiento de radiocirugía, eh, que es radioterapia, a dosis muy altas, muy precisas, muy circunscritas sobre cada una de las lesiones, con una técnica que se llama radioterapia de arco volumétrico modulada.
sobre esa zona. Ahí está, ahí se alcanza a ver una de las lesiones en el tálamo derecho. Ahí les muestro esa diapositiva porque hacemos fusión con resonancia, tomografía con resonancia, para tener mayor información y mayor precisión en el tratamiento. Además que la resonancia nos ayuda mucho para delimitar los órganos a riesgo que no son bien visualizados en una tomografía, como por ejemplo el tallo, el quiasma óptico, etcétera. Ahí está la distribución de la dosis que hicimos sobre una de las lesiones en los tres cortes, axial, sagital y coronal. Y esa es lo mismo, pero en la otra lesión que tratamos, en la otra localización un poco más grande que la anterior. El paciente lo vimos en control el 10 de julio del 2024 con una resonancia cerebral con contraste que le pedimos en nuestro servicio, la cual reportó normal. Es una lástima que esa resonancia de control no se hizo en nuestra institución, sino extrainstitucional, que hubiera sido más fácil compararlas acá en la diapositiva, pero estas son las imágenes que corresponden al tratamiento después de la radiocirugía. Nos sorprendió mucho que el radiólogo describió la resonancia como con ausencia de lesiones metastásicas y el paciente recibió tratamiento con inmunoterapia con una respuesta excelente y va a recibir radiocirugía sobre una lesión remanente en el ápice pulmonar derecho de solo 2 centímetros, era una lesión de casi 6 centímetros. Ya casi finalizando pues la presentación, el futuro de la radioterapia está muy dado para ser una especialidad muy tecnológica, dependemos mucho de la tecnología, está en constante cambio. La radioterapia que yo conocí cuando terminé mi especialidad en el 2013 no tiene nada que ver con la radioterapia de hoy en día. Y todas las técnicas futuras de radioterapia apuntan a hacer tratamientos más cortos, con dosis más altas, con mucha mayor precisión. Eh, la radioterapia con protones, por ejemplo, que se hace con partículas, hoy en día ya es una realidad, todavía no es costo efectiva, no todos los países pueden darse el lujo de tener máquinas de radioterapia con protones, pero las ventajas dosimétricas son realmente ostensibles comparadas con las máquinas que hoy en día consideramos convencionales. La flash therapy es otro tipo de radioterapia. Como les había dicho, la idea es en el futuro, y ya lo estamos viendo, es administrar la radioterapia en tiempo récord. La flash therapy todavía es experimental, pero ya hay resultados en ratones en donde se administra un único haz de radiación en milésimas de segundo. La radioterapia mini beam, que son haces milimétricos realmente, y que al ser milimétricos interactúan menos con el tejido sano que está alrededor. Pues también la radioterapia guiada por resonancia magnética, radioterapia guiada por imágenes biomoleculares, como tags espectrales, con resonancia multiparamétricas, que ya las hay, PEC digitales. Y pues al parecer la nueva generación de aceleradores son los aceleradores lineales 4pi, que incorporan la inteligencia artificial, que no podía faltar, muy de moda ese tema, y que pueden escoger miles de haces basados en matemáticas avanzadas, basados en base de datos, y que lo que se busca finalmente es mayor eficacia, mayor precisión, menor tiempo de tratamiento. Ya para concluir la charla, pues podemos concluir que las radiaciones es un arma terapéutica eficaz, segura y costo efectiva. Que es importante una buena selección de pacientes para la aplicación de las diferentes técnicas de radioterapia. Es una especialidad en constante cambio y evolución, y que a futuro se requiere más tecnología, hardware, software, pero sobre todo personal humano, capacitado, entrenado y humanizado. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Ernesto, por su didáctica y pertinente conferencia. Como comentario de orden, entonces tiene la palabra el doctor Hernán Darío Salazar. Bien pueda, doctor Hernán Darío. Muchas gracias y muchas gracias, doctor Ernesto. Yo estoy seguro que la tecnología que disponemos actualmente y profesionales como usted van a redundar en un enorme beneficio en los pacientes de cáncer. Vamos a lograr convertir el cáncer en una enfermedad crónica y vamos a lograr curar muchos pacientes porque ahora ya utilizamos mucho la palabra curación. Y personas tan bien preparadas como usted van a ser vitales para conseguir esos objetivos. Todo lo que el doctor mostró ahí, pues eso tuvo un camino, eso no apareció de la nada y eso empezó en el siglo XVIII cuando Nolet, que era un abate, jugaba con un tubo al cual le hacía el vacío y le ponía electrodos y hacía pasar la corriente ahí. Hay un penacho luminoso muy bonito y los aristócratas lo invitaban a las fiestas para que distrajera a los invitados con el huevo de Nolet. No sabía mucho de eso, pero después en Burdeos el doctor Abría cogió ese tubo, le puso un cátodo y un ánodo y logró bajar la presión adentro del tubo a una millonésima de la presión atmosférica y empezó a demostrar que se producían unos rayos que siempre iban del cátodo hacia el ánodo y que mientras más bajaba la presión, pues ya no era un penacho luminoso, sino que ya era una banda más estrechita y que inclusive si se lograba producir todo el vacío, ya lo que se veía era que la pared que estaba al frente del cátodo se volvía fluorescente. Por esa razón, entonces, Lennart cogió un tubo de esos y le puso una placa de aluminio perforada y logró que los rayos salieran del tubo y producían luminiscencia por ahí en ciertos cuerpos cercanos. Entonces, pero eso siempre se movía del cátodo hacia el ano y por eso Biederman lo llamó rayo catódico. Lennart, en honor a la historia, fue el verdadero descubridor de los rayos X, pero ya Röntgen empezó a trabajar con un tubo de esos y le quitó la placa de aluminio y él disparó y esos rayos salieron al aire y él tenía unos cristales de platino cianuro de bario ahí y se volvieron todos fluorescentes y él mm, cambió eso y puso una placa fotográfica y ponía las llaves del laboratorio y hacía la radioscopia. Y posteriormente ya todos ustedes han visto la placa de la mano de la esposa de él, que se le ve el anillo y todo, y que es la primera radiografía que se tomó en la humanidad, porque Röntgen puso una placa fotográfica, puso la mano de la esposa, disparó, y como cuestión anecdótica, la mujer sufrió de pánico y nunca quiso volver a participar en ningún experimento de los de Röntgen. Pero también por esos días estaba Becquerel estudiando el uranio y viendo cómo el uranio producía unos rayos que también tenían ciertas características que tenían los X, que impresionaban placas fotográficas que no eran desviados por los campos eléctricos. Pero él decía, algo tiene estos materiales porque no hay que exponerlo al sol, por ejemplo, para que produzca estos rayos. Y empezó a estudiar eso y al mismo tiempo Pierre Curie y Madame empezaron a estudiar la pechblenda, que es un material de una mina, y ellos veían que eso brillaba, pero ellos decían, pero aquí ni siquiera entra el sol y esto brilla, aquí debe haber algunos rayos y empezaron a llevar de eso para la casa, imaginen ustedes, y procesar toda esa pechblenda y ahí fue donde obtuvieron el radium. Y ello, inclusive hay un libro que se llama Mi vida con Pierre, que lógicamente lo escribió Marie, ¿cierto? Y ella, la emoción que les daba por la noche ver en una mesita un mundo de cositas brillando ahí solas, sin saber el riesgo que tenían ahí, ¿cierto? Inclusive Pierre metió eso en un frasco, se lo metió acá y se fue para Londres a mostrar allá en la Academia de Londres y cuando volvió empezó un dolorcito, una ulcerita que empezó a crecer, a profundizarse
Y la verdad que le hizo una llaga tan horrible que cuando murió ni siquiera eso había podido curar. Pero él mismo dijo, bueno, yo me llevé ese radium aquí, puede ser que eso también afecte el tejido vivo. Y él mismo puso su brazo, hizo el experimento y se colocó radium media hora, 10 horas, un día, y notaba que donde estuvo media hora, un enrojecimiento ligerito, se vio, donde estuvo pues 12 horas enrojeció, ampolla, vesícula, ulcerita, y donde estuvo 24 horas lo mismo, más una úlcera hija de esta, que fue muy dolorosa y todo, pero entonces él dijo, esto es capaz de destruir células vivas, hay que tenerle cuidado a esto y empezó a trabajar con Darsonval, pero desafortunadamente atravesando la Rue Dauphine en París lo mató un carruaje. Dicen los historiadores que él se suicidó, porque es que realmente deberían haber 6 carruajes en todo París y que lo mate uno de los 6 es difícil. Pero en ese momento Pierre estaba deprimido porque la comunidad científica lo mataba con ese descubrimiento y lo criticaban y todo eso. Darsonval siguió, imagínense en que Pierre cuando se murió había empezado a estudiar la transmisión del pensamiento, adivinación del futuro, cosas así. Estaba trabajando en eso, pero Darsonval no fue capaz de seguir con eso. Pero ya después cogieron, pues ustedes saben que María y los hijos murieron de leucemia por la exposición a la radiación, ¿cierto? Pero siguieron otros investigadores y por primera vez el doctor Danlos fue el primero que usó la radioterapia en el Hospital San Luis en París para tratar un tumor. En ese tiempo ponían en contacto material radiactivo con los tumores, pues, pero no se sabía nada de dosis ni de nada. Entonces los efectos secundarios eran severos, úlceras severas y todo, pero pues por ahí empezó. Ya luego los doctores Claude Domenis y Rego popularizaron el uso de la radioterapia. El gobierno colombiano se interesó en eso. Invitaron a Madame Curie, pero ella estaba ya muy enferma y ella mandó a Rego. Y Rego vino a Bogotá y fundaron lo que se llama el Instituto del Radium, que es ahora el Instituto Nacional de Cancerología, que fue el primero en Latinoamérica en tener radioterapia, Colombia. Entonces a eso se fue llegando, ya después apareció. Cuando yo llegué a trabajar aquí hace 40 años, que gracias a Dios me vine a vivir acá, teníamos un equipo que se llamaba Dorado 6 que era cobalto, eso ya no se usa, eso, y el cabezote apenas subía y bajaba, o sea que si yo para tratar a un paciente, para darle un campo anterior y posterior, yo tenía que voltear, era al paciente. En cambio, ahora los equipos, como mostró el doctor, son equipos que se meten debajo de la camilla, que hacen arcos, que van haciendo un arco y en lo que usted lo programa disparan, paran, disparan, paran, así. Muy distinto. Y la braquiterapia que el doctor mostró y que tan maravillosamente hace, pues la de nosotros teníamos unos equipos que ya estaban cargados y yo los mantenía en unos cilindros de plomo y entonces le poníamos la anestesia al paciente y cuando yo entraba con el cilindro salía todo el mundo volando del quirófano, el anestesiólogo, todo el mundo muerto de miedo. Y uno cogía ese aparato que ya tenía cargado y lo metía rapidito y bueno, ahora, como mostró Ernesto, son aparatos tremendamente modernos y hay robotcitos que inclusive mandan la carga hacia el aparato. Uno simplemente programa todo y el robotcito manda la carga. Entonces esto ha sido una evolución larga, muy bonita. Hemos llegado a unas cosas, pero absolutamente increíbles. Y falta, porque miren cómo el doctor mostró la radioterapia del futuro, cómo va a ser, eso es una cosa de locos. Y realmente lo que toca el tejido sano no es mucho. Y la radioterapia, ustedes tenía mala fama, pero ¿qué hay en medicina que no toque el tejido sano? Nada. La cirugía, diga usted, ya acá el apéndice y le cortan 6 cosas primero, ¿cierto? Piel, aponeurosis, músculo, peritoneo. Una inyección pasa por todo, pasa por piel, músculo, hasta vasos sanguíneos. Le ponen un yeso, se lo quitan y quedó con el brazo pegado, tiene que irse para fisioterapia, los músculos atróficos, igual. Pero lo que la radioterapia ha evolucionado ha llevado a que la afección del tejido sano sea mínima.
Se da porque se tiene que dar, pero se recupera. Entonces, no me queda más que felicitar al doctor Ernesto. Me complace mucho tenerlo acá como colega y estoy seguro que vamos entre todos a conseguir cosas muy buenas. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Excelente conferencia, excelente comentario. Se abre la discusión de los aquí presentes y de los que están comunicados. El doctor Jair Giraldo pide la palabra y luego el doctor Campo Elías. Muchas gracias. Yo tenía pues, varias preguntas, pero a lo largo de la exposición me las fue solucionando y como si fuera poco algunas históricas, las solucionó con amplitud de conocimiento y de historia el doctor Hernán Darío. Em, por decir algo, la pleblenda la encontraron fue en Polonia, doctor Hernán Darío, en Polonia y ellos eran polacos, ¿no? Ella era la polaca ya, y se vino luego a París. Muy bien. Escribió Eh, el apellido del esposo. el apellido del esposo. La pregunta pues era, ¿cómo acercar la fuente al tejido? Y usted pues ahí nos la contestó con lo de la braquiterapia y lo que usan, porque realmente sí creaba miedo las lesiones que habían en los tejidos vecinos. A mí me tocó una vez un señor que le habían tratado un cáncer de próstata, pues con radioterapia y el señor lloraba cuando tenía que hacer la misión, por lo que había pasado sobre los tejidos vecinos. Ya entiendo pues que eso no ocurre hoy y cada vez ocurrirá menos, ¿no? Doctor, la conferencia excelente, doctor Hernandario, su complemento maravilloso. De verdad que muchas felicitaciones y nos han ilustrado mucho. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante interno hice una rotación opcional por radioterapia con el doctor Andarío y era una cosa fabulosa pues en esa época lo que se hacía y lo que hace ahora es increíble. Algo especial, es decir, los costos tan elevados que tiene un equipo de radioterapia, la tecnología que utilizan para el búnker, eso es algo que hace que, digamos, pocas instituciones tengan la capacidad pues de hacerlo. Y lo otro, aquí por ejemplo, recuerdo que para hacer esos búnkeres son de metros de aislamiento, y eso no lo hacen pues en cualquier momento, lo mismo que esos equipos pues hay que mandarlos a hacer porque tampoco es que vengan ya organizados. Y algo que quiero pues preguntarle a ustedes es, la radioterapia, pues obviamente que tiene futuro y se va a desarrollar mucho, pero ¿cuál cree que va a ser el impacto de la inmunoterapia en relación con el cáncer y la disminución probable, digamos, de la utilización de las radioterapias en el futuro? Eh, es una muy buena pregunta. En la radioterapia moderna se utilizan dosis muy altas que nosotros los radiooncólogos y la comunidad de radioterapia llama dosis ablativas. Y normalmente, como lo había comentado en una de las diapositivas, el efecto que hace la radioterapia cuando utilizamos técnicas como radiocirugía o SBRT, que son dosis muy altas, es tanta la carga de radiación que recibe ese tumor o esa célula que la célula se revienta, por decirlo de alguna manera, en términos coloquiales, se revienta, ¡pam!, se abre y un estallido, sí, daña el endotelio, daña la membrana y ese material interno de la célula que se expone genera una respuesta inmunológica y despierta, por así decirlo de alguna manera, el sistema inmunológico. Muchas de estas técnicas, cuando nosotros las comparamos con inmunoterapia, favorecen, favorecen esa respuesta y hacen que la radioterapia o la inmunoterapia sea más eficaz, porque finalmente la inmuno lo que hace es estimular el sistema inmune y la radio con esas dosis altas ablativas también lo hace. De hecho, voy a ponerles un ejemplo. Hay un estudio que ya no es tan reciente, que es el estudio Pacific 3. El estudio Pacific 3 demostró que los pacientes que reciben de pulmón estadio 3
que reciben radioterapia eh, previo a la inmuno, cuando reciben inmuno, la respuesta es mucho mejor. Hay mayor respuesta inmunogénica y hay mucho mejor control de la enfermedad. Entonces, las diferentes técnicas de radioterapia o las diferentes modalidades terapéuticas en oncología, el futuro es asociarlas. No ninguna va a reemplazar a la otra, sino van a complementarse. No sé si ustedes han oído hablar del efecto Ascopal. Es un efecto, o el efecto bystander. El efecto Ascopal es un efecto que cada vez se repite mucho más, y hay mucho más datos reportados, y que consisten básicamente que cuando yo irradio, por ejemplo, un tumor, por decir algo, en el cuello, pero ese paciente tiene otras lesiones metastásicas en otras partes de la economía corporal por fenómenos inmunológicos todavía no muy bien explicados, eh, no solo responde el tumor de que yo estoy irradiando, sino que las células tumorales que están en otras localizaciones también se van. La explicación definitivamente es inmunológica. No está bien explicado todavía, pero hay muchos casos reportados. Y como ejemplo de esa respuesta inmunogénica que puede generar la radioterapia. Muchas gracias, doctor Ernesto. ¿Algún otro comentario, doctor Carlos? Gracias. Esta perlita de hoy habla un poquito sobre la historia de Celine Dion y se llama Celine Dion, una en un millón por donde se la mire. Una en un millón, así podría definirse a la cantante franco-canadiense Celine Dion por su virtuosismo, su amplio registro vocal y sus icónicos éxitos, tales como el tema de la película Titanic. Pero su diagnóstico, lejos de definirla, también ocurre solo en una en un millón de personas. Padece el síndrome de la persona rígida, una dolencia que enfrentó en silencio durante 17 años y que recién dio a conocer públicamente en el 2022, cuando se vio obligada a dejar los escenarios. Ahora el documental Soy Celine Dion, disponible en streaming desde hace pocos meses, vuelve a tomar protagonismo luego de que la cantante reapareciera en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2024 de París, realizada el viernes 26 de julio. Cerró el acto con una emocionante versión del himno al amor de Edith Piaf, otra mujer que desafió el dolor físico para estar arriba de un escenario. Y se le pudo ver espléndida, haciendo lo que más le gusta, más allá de las limitaciones de su condición. Selin pareció lidiar durante años con una lucha para no perder su carrera. En el documental no se incluyen entrevistas a médicos que expliquen su cuadro ni se muestran los entrevistadores. Solo ella narra su experiencia, la historia que excede el diagnóstico y sus costos tanto físicos como emocionales. No es difícil armar un concierto, lo difícil es cancelarlo, dijo. Y siguió abriéndose. Extraño mucho la música, extraño mucho a la gente. Por eso, yo no podía seguir padeciendo sola, más aún si las primeras pistas de su condición se los dio su propia voz, esa que no se limitaba a ser una herramienta de trabajo, sino también que conformaba parte de su identidad. Antes de que me afectara realmente el síndrome de la persona rígida, mi voz era la conductora de mi vida, dijo, pero pasó por mucho antes de abrirse porque el show debía continuar. Desde lo muscular, sabía que algo no estaba bien porque comenzó a perder su control vocal. Sentía que su voz iba hacia arriba y ella no podía bajar. A ella, que siempre estaba en los detalles desde el vestuario hasta la puesta en escena, se le escapaba algo, lo más importante. Y eso pronto comenzó a notarse en el escenario, aunque ella trataba de disfrazarlo. Tocaba el micrófono como si el micrófono no estuviera funcionando. Hubo momentos en que tuvimos que parar el concierto por un cambio rápido, pero nunca volvía. La mentira pesa mucho ahora. El síndrome de la persona rígida es una enfermedad neurológica poco frecuente que causa rigidez muscular y espasmos dolorosos que impactan en la calidad de vida. Afecta a más mujeres que hombres y si bien no se sabe con certeza qué lo causa, investigaciones previas indican que es el resultado de una respuesta autoinmune anormal en el cerebro y la médula espinal. Como no tiene cura ni tratamiento específico, el abordaje se centra en sus manifestaciones y se emplean fármacos como benzodiazepinas, diazepam y baclofeno y medicamentos anticonvulsivantes. Y para el dolor,
todos completados con terapia física y ocupacional para ralentizar el avance de la enfermedad. Según la literatura, los espasmos musculares en tronco, brazos y piernas se producen por una sensibilidad aumentada al ruido. Algo trágico si se piensa en los amplificadores que necesita una cantante profesional. Al haber muchas personas con el síndrome sufren de ansiedad y depresión, no solo por el impacto de los síntomas en la actividad diaria, sino también porque la causa del síndrome se relaciona con niveles bajos de neurotransmisores que ayudan a mantener el estado de ánimo de una persona. Y el ánimo sin duda le bajaba, más aún cuando para poder dar un concierto Selin debía medicarse. Necesitaba mi instrumento no estaba funcionando, así que subimos la dosis. El medicamento tiene su duración, se acabó a los 20 minutos. Salí del camarín, fui tras bambalinas y les deseé suertes a todos. Pero luego sentí un espasmo y me subió la voz. Había pasado el efecto. Eran ya 90 miligramos de diazepam por día, un medicamento, uno solo de varios que tomaba. Esta película contiene escenas impactantes de trauma médico. Se recomienda precaución al espectador. Señala la leyenda que introduce el documental, que relata cómo Dion quiere recuperar su carrera. En escenas que le costó mostrar, la cantante intentó entonar una canción, pero en lugar de su voz virtuosa, emitió sonidos ásperos y desconocidos. Es muy difícil para mí mostrarles esto. Yo no quiero que la gente escuche, dijo durante el film, pero lejos de rendirse, intentó repetidas veces volver a grabar una canción hasta que pudo hacerlo. No tal vez con la voz sin defectos a los que tenía acostumbrados, pero sí con una tonalidad nueva, sincera y dulce, que recordaba a Cyndi Lauper. La alegría del logro la había colmado, sin embargo, el subidón de adrenalina le jugó una mala pasada. Tras el ensayo le agarró el peor de sus espasmos, ese por el cual la advertencia es incluida al principio del largometraje. Ayudada y sostenida por su fisioterapeuta y su asistente, la misma Selin permitió que los camarógrafos la siguieran grabando en plena convulsión. Ya no quería callar nada, le tomó años, pero su padecimiento ya no le daba vergüenza. Soy Celine Dion nos hace reflexionar sobre cómo a veces tenemos que equilibrar lo que amamos hacer y lo que el cuerpo nos limita, más cuando ambas fuerzas entran en conflicto. Pero también nos insta a reflexionar a quienes alguna vez callamos alguna dolencia. Nos muestra que las cosas se afrontan mejor si se hablan y se pide ayuda. Selin tardó en entenderlo, como cualquiera de nosotros hubiera tardado, pero comprendió que no había nada que ocultar, que su perseverancia es motivo de orgullo. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré, pero no voy a parar, dijo. Y así lo demostró en el escenario una vez más contra todos los pronósticos, emocionándonos de otra manera con una elección ganadora.